Y el tema es sionismo y judaísmo. Judaísmo. Son dos expresiones muy familiares para nosotros, los creyentes del Evangelio, y son dos, digamos, corrientes o cosmovisiones o posiciones con el pensamiento humano, en donde de una u otra forma tienen mucha relación con las Sagradas Escrituras. Si nosotros, en primer lugar, decimos sionismo, bueno, viene de una palabra, Sión, y nosotros sabemos que Sión es un monte y que ese monte se encuentra en Jerusalén. Sión. De ahí que sionismo tiene directa relación con la palabra monte de Sión. Pero si nosotros nos fuéramos al judaísmo, vamos a encontrar otras calificaciones, otra naturaleza, otras relaciones de contenidos, pues de pronto diferente desde su momento de origen. Entonces uno podría decir judaísmo, bueno, de la tribu de Judá, bueno, está relacionado con las otras 10 tribus, es decir, con las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Israel, ¿de dónde salió? Sí, está relacionado con el nombre de Jacob. Y con Jacob tenemos sus antecesores, Isaac y luego Abraham. Judaísmo. Entonces, en esta primera parte, esa es la diferencia que debemos tener en cuenta, porque más adelante vamos a mirar de pronto una parte conceptual, de pronto una parte de su naturaleza, de las dos, ¿no? De lo que es el sionismo y el judaísmo, de pronto los elementos, las características, el propósito, el fin, todo esto. Por eso este es un primer programa, porque adelante vamos a desarrollar toda una serie de temáticas. Entonces, lo que indicaba anteriormente es que el sionismo tiene una relación con un monte de Sión, que está en Jerusalén, y el judaísmo tiene relación con Judá, que es en unidad las 12 tribus de Israel, es decir, el judaísmo y Israel relacionado con Abraham. En verdad, ¿qué me motivó para compartir con cada uno de ustedes estos dos temas? Hay muchos. En primer lugar, porque en mi experiencia, cuando hablo con pastores, cuando hablo con líderes, diáconos, académicos, teólogos, biblistas, encuentro que es importante, pero de suma importancia, entender lo que realmente es el sionismo y lo que realmente es el judaísmo. Bueno, es posible que entre los dos haya un común denominador. Sí, pueden haber algunos temas iguales, pero en verdad, sionismo y judaísmo son muy distintos. En segundo punto, ¿por qué me ha motivado compartir con ustedes? Desde que yo me acuerdo, en los años 60, escuchaba hablar de el fin o los fines de los últimos tiempos.
Y entonces yo recuerdo por la radio que escuchaba a mi papá, allí estaba la guerra en ese entonces de Corea. Y se hablaba que era el final de los tiempos. Y se hablaba de que iba a haber una gran hecatombe. Y se hablaba que había que ir a la iglesia y a la misa y a a confesarnos porque de pronto venía el fin de los tiempos. Más adelante, en la misma década, vino las guerras del Vietnam. Y lo mismo, que son los fines de los tiempos, que son los fines de los tiempos. Cuando se dio la guerra en el 67 del reciente nacido Estado de Israel con algunos grupos o naciones árabes, también se hablaba el fin de los tiempos, ya se acabó. Y luego más adelante en la guerra del 73, de igual manera, entre los mismos, judíos y un grupo de árabes. Y así, después vino la guerra del desierto, la guerra del Golfo Pérsico, y luego ya muy reciente la guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces empiezan a hablar que ya es el último tiempo, que God y Magog y Rus, y bueno, una cantidad de cosas que escucha uno, que uno dice, pero qué imaginación tan tremenda tienen algunas personas. Y con mayor razón este último conflicto que ahora todavía está vigente y que empezó el 7 de octubre del año pasado. Esa contienda fuerte entre el Estado de Israel y el grupo Hamas o Hamas. Entonces, a veces me pongo a pensar que por qué tanta, digamos, tanta retórica, tanto discurso, tanto contenido y no entendemos que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo lo sabe si no es el Padre que está en el reino. Y entonces, ¿por qué nosotros salimos de una forma ligera a poner año, mes, fecha, inclusive muchos hora? Entonces, esta parte del sionismo con el judaísmo, pues entiendo, yo concluyo, porque pues soy académico y me gusta analizar los hechos, especialmente históricos en todos sus géneros, y me doy cuenta que no tienen ningún fundamento, ni, digamos, cosmológico, ni político, ni tampoco bíblico, porque hay muchas escrituras muy claras de cómo son los últimos tiempos y cuáles son las señales. Entonces, esta exposición es lo que me lleva a compartir con ustedes para que entendamos bien lo que es el sionismo versus, llamémoslo así, el judaísmo. ¿Qué otra posición me motiva para poder compartir con ustedes este tema tan extenso? Bueno, hoy vivimos en una posmodernidad en donde todo es rápido, relativo, temporal, pasajero, emotivo, y bueno, como que todo surge de una serie de acontecimientos que percibimos con nuestras propias emociones y que no nos sentamos a analizar cada fenómeno dentro de cada ámbito. Si usted es filósofo, analícelo desde las diferentes corrientes filosóficas. Si usted es psicólogo, analícelo desde las diferentes escuelas. Si usted es historiador, analícelo desde las diferentes etapas de la historia. Si usted es jurista, analícelo desde las diferentes formas
de normatividad que ha habido a través de la historia. Tal vez esto me hace pensar que en este momento es necesario tener una suficiente ilustración en diferentes temas, analizándolos de una forma estructural, sacando unas conclusiones lógicas, sacando unas conclusiones objetivas y sacando unas conclusiones, digamos, válidas. Bueno, utilizo este término aquí, positivas. Es decir, que tengan un efecto bueno. Entonces, digamos que esos son los aspectos que me llevó para pensar de compartir con ustedes qué es el sionismo y qué es el judaísmo. Ahora, miremos de pronto algún fundamento. Digamos que tiene en verdad unos fundamentos para poder conocer el sionismo y el judaísmo. Tal vez el primer fundamento que me lleva a pensar es cómo hoy todavía confundimos, y lo escucho en muchas enseñanzas, confundir el Estado de Israel con el pueblo de Israel. A veces tengo algunas, no discusiones porque no me gusta discutir, sino algunas, digamos, intercambio de contenidos. Y lo que yo concluyo, lo que me expone la persona que me comparte, es no tiene claridad de lo que realmente es el sionismo, ni lo que realmente es el judaísmo. Y de pronto no lo tienen porque no conocen la historia del sionismo, que prácticamente, digamos, antes de su fundación, tuvo por lo menos unos 50 años de trabajo académico con grandes pensadores. Y luego de su fundación, hasta que se creó el Estado de Israel, miremos que hay por lo menos otros 50 años. Entonces la formación del sionismo duró mínimo 100 años para poder tener un fundamento doctrinal de lo que es el sionismo. Entonces aquí pienso que hay un desconocimiento de la historia. Ahora, confundir el Estado de Israel con el pueblo de Israel, pues también me da a pensar que de pronto no se conoce muy bien lo que es la historia del judaísmo. Que este no tiene solamente 100 años, sino que tiene prácticamente más de 4000 años en que se instituyó el judaísmo. Y el judaísmo, desde luego, tiene sus inicios en la soberanía de Dios, en el llamado que Dios hace a Abraham. Abraham tiene un hijo, Isaac, tiene 2 hijos, pero la promesa está en Isaac. Isaac tiene otros 2 hijos, la promesa está en Jacob, pero Jacob, por voluntad de Dios, recibe otro nombre, Israel. Israel tiene 12 hijos, bueno, 13 con Dina, pero 12 varones, y luego de ahí nacen las tribus, las 12 tribus que forman el pueblo de Israel. Y ustedes ya saben la historia, qué le pasó a Jacob, que se fue para Egipto ante una hambruna en Canaán. Luego de allí los esclavizaron, luego de allí surgió Moisés,
luego los llevó por el desierto, llegan a tierra prometida, hay un periodo de los jueces muy accidentado, cada quien hacía lo que bien le parecía, viene la monarquía, viene la división de esa monarquía, las tribus del norte desaparecen en manos de los asirios, el reino del sur, Judá, permanece, queda un remanente porque también sufre una catástrofe y luego de ahí ese remanente llega a la época del ministerio de Jesús y allí esta casta sacerdotal que era el remanente pues rechaza a Jesús y viene el año 70, el general Tito entra a Jerusalén y destruye a esta ciudad, Jerusalén. Destruye la ciudad, destruye el templo, destruye sus muros. Y posteriormente, en Masada, se acaba con un reducto que había de judíos. Ellos, por no dejarse esclavizar o morir por la espada del romano, ellos deciden suicidarse. Y más adelante, por allá, en el año 135 surge un emperador tremendo, el señor Adriano, emperador romano, y de ahí se acaba de completar la diáspora, es decir, no queda judíos en Jerusalén, no queda judíos en lo que es la tierra prometida, y se esparcen por todo el mundo. Fíjense la historia breve que les he dado, que desde luego vamos a ampliarla mucho más adelante, pero fíjese que la historia del sionismo, que empezó por allá en 1850, con dos pensadores fundamentalmente, el señor Hertz y el señor León Pinsker, Teodoro Hertz y León Pinsker, que en 1897 convocaron a una reunión de todos los judíos que estaban en Europa, especialmente, a una reunión que lo hicieron en Ginebra en el año de 1897 y fundaron el partido político, social, cultural, religioso del sionismo. Este era un preámbulo para indicarles a ustedes por qué veo la necesidad de que ustedes tengan claro lo que es el sionismo y lo que es el judaísmo. Entonces, para ir concluyendo en esta primera parte, recordemos que sionismo está relacionado con el monte Sión, que es uno de los montes que está en Jerusalén, y que el sionismo nace a mediados del siglo XIX con dos grandes líderes, el señor Teodoro Hertz y el señor León Pinsker, dos académicos, dos filósofos, dos teólogos, dos sociólogos, que eran una eminencia, desde luego, de raza judía, que ellos quisieron fundar el partido sionista, que lo hicieron en 1897. No así la historia del judaísmo, que aparece con Abraham 2000 años aproximadamente antes de la era cristiana, más 2000 años que han transcurrido en la era cristiana, van 4000 años, es bastante tiempo para concluir que hay que tener mucho cuidado, que el sionismo es muy distinto al judaísmo y que el Estado de Israel tuvo un origen muy distinto que el pueblo de Israel. Los dos tienen orígenes muy distintos, tienen una conceptualización muy distinta, tienen una naturaleza distinta, tienen unas características y elementos distintos, tienen un propósito distinto, tienen un fin muy distinto. Esto es muy importante, mi amigo, para poder entender sionismo y judaísmo. Antes de la pausa, les recuerdo que pueden
comunicarse al 322-729-1386. También lo pueden hacer al 317-618-8445. Háganos saber, porque este es un tema de mucha importancia. Todo lo que indiqué anteriormente es como un preámbulo para poder ahora después de la pausa, ya entrar a hablar de la parte conceptual. A ver si alcanzamos a hablar también de su naturaleza. Y así vamos siguiendo con todo este esquema que le hice de los 4000 años de la existencia del pueblo de Israel, las 12 tribus, y la existencia del Estado de Israel, que nació en 1948 a raíz de esta fundación en 1897, corrijo, el Estado de Israel nació en 1948 y su fundación del sionismo fue en 1897. Entonces, si le preguntaran a alguien qué es el sionismo entonces, ya en la parte conceptual, la parte etimológica ya la indicamos en el preámbulo, la parte conceptual tenemos que ser muy juiciosos para entender qué es el sionismo. Y vamos a definir o a conceptualizar mejor el sionismo, mire, como un conjunto de ideas, muchas ideas, que salen de un liderazgo, que salen de unos académicos, que salen de unos grandes pensadores, que conocen la historia, que conocen la filosofía, que conocen la historia de las religiones, que conocen la cosmología, que conocen algunas áreas de la filosofía, que conocen lo que realmente es la existencia de todos los fenómenos que ocurren en nuestro medio circundante, en esta morada que llamamos Tierra. Entonces el sionismo tenemos que empezar a indicar que es un conjunto de ideas, pero no cualquier ideas, ¿no? Ideas organizadas, ideas lógicas, ideas objetivas, ideas con sindéresis que tienen sentido. Pero también podemos decir que esas ideas agrupadas se forman una serie de ideologías. Entonces ya le agregamos aquí algo, un conjunto de ideas o ideologías que tienen unas fuentes materiales, como son los fenómenos políticos, los fenómenos sociales, los fenómenos culturales, los fenómenos filosóficos, la política, la economía, las nacionalidades, las normas. Entonces fíjense que aquí ya vamos armando lo que es la parte conceptual. Entonces ya tenemos que son ideas, son ideologías bien organizadas, pero también son movimientos políticos. Y el sionismo tiene un fundamento de un movimiento político. ¿Cuál es su política? Bueno, ellos estaban en la diáspora, estaban fuera de la tierra prometida y querían regresar nuevamente a la tierra prometida que Dios les había dado en promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, a las 12 tribus, regresar nuevamente a la tierra prometida. Entonces, estos pensadores, especialmente como León Spinker y Teodoro Herz, hicieron todo este conjunto organizado de ideas, formaron una ideología y luego empezaron un procedimiento político. Y entonces ellos empezaron a dictar conferencias en toda Europa central, en la parte bien de la península ibérica, en la parte bien de lo que hoy es el Reino Unido. Se fueron a la parte oriental, a Rusia, se fueron a otra cantidad de distintas corrientes al mismo Medio Oriente. Y entonces entablaron toda una serie de enlaces políticos con otros estados, con otras naciones. ¿Y qué era lo que ellos decían? Mire, nos están persiguiendo
en donde vivimos, bien sea en Rusia, en Polonia, en Checoslovaquia, en España, en Alemania, en el Reino Unido, en Norteamérica, en Suramérica. Nosotros judíos necesitamos que ustedes, naciones, nos apoyen para volver nuevamente a nuestro territorio. Fíjese todos esos procedimientos políticos. Tenemos ideas, ideologías, tenemos procedimientos políticos. Miremos otro muy importante. Las percepciones o las convicciones nacionalistas. Fíjense que esta es otra parte distinta. El nacionalismo. Nosotros sabemos que después de la Revolución Francesa nacen los estados independientes, las democracias, los derechos del hombre, del ciudadano, y se forman las naciones. Pero cuando se habla de nación, amigo, tenemos que relacionarlo con el conglomerado humano, con el pueblo. Es decir, cuando se habla de nación, no vayan a pensar que es el territorio o que son las normas del Estado o que son algunas costumbres o culturas. No. Cuando se habla de nacionalismo, se habla de población. Por eso es que cuando se estudia el derecho constitucional, se estudian los elementos que forman el Estado. Entonces se estudia el elemento territorial, se estudia el elemento normativo, se estudia el elemento político, se estudia el elemento nacional, es decir, la población. No podría haber un Estado si no hay población. Entonces fíjese que acá vamos anunciando toda una serie de cosas, de ideas, ideologías, movimientos políticos y un elemento fundamental, el nacionalismo, lo nacional, es decir, lo relacionado con un pueblo. Ahora, cuando se habla lo relacionado con un pueblo, ¿con qué lo vamos a relacionar? Un pueblo, con las razas, con una raza. Y aquí el nacionalismo del que hablaba Herz y Pinsker era de la raza hebrea, de la raza del pueblo judío, de la raza que estuvo por muchos años ocupando la tierra prometida del pueblo de Israel y que fueron por la diáspora sacados en el año 70 y luego hasta el año 35, que esparcieron a toda la población y tuvo que salir no solamente de Jerusalén, sino de la tierra prometida. Entonces, ese elemento nacionalista se identifica directamente con una raza. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Pinsker y Herz? Pues que el pueblo que estaba esparcido en todo el mundo, de raza hebrea, de raza semítica, el pueblo llamado por Dios, pues tenían que volver a tierra prometida, con capital Jerusalén. Y entonces ese nacionalismo también se le agrega un aspecto social. Y cuando nosotros analizamos el elemento social, es analizar la necesidad de la persona a nivel individual, a nivel del núcleo familiar, a nivel de un pequeño grupo, una tribu, una horda, un pequeño grupo comunitario, hasta poder llegar a tener toda la población que estaba esparcida en el mundo, es decir, los judíos, empezando por Argentina, por los colombianos, por los centroamericanos, por los norteamericanos, me refiero a judíos, los que estaban en la parte de la península ibérica, los que estaban en el centro de Europa, los que estaban en la parte más norte, occidental, el Reino Unido, todos los que estaban en el Medio Oriente, en la península turca, todos los que estaban en África, los que estaban en el sur de la tierra prometida de Egipto, los que estaban en Polonia, en Checoslovaquia, en Kazajistán, en Ucrania y especialmente en Rusia, también algunos reductos en la India y la China, toda esa parte
se analizó desde el punto de vista sociológico. La sociología estudia la interrelación entre una persona con un grupo y ese otro grupo con otros grupos y ese grupo con otros grupos grandes, con naciones y esas naciones con toda una universalidad de pueblos en el mundo. Entonces ellos, ellos entendieron que realmente el aspecto social era muy importante para vivir en un territorio que Dios les había prometido desde hacía 2000 años antes de la era cristiana. Entonces mire que acá, yendo recapitulando, podemos indicar que pues el sionismo es un conjunto de ideas sistematizadas en ideologías, con procedimientos políticos, sociales, culturales, inclusive también religiosos, de carácter nacional, es decir, con independencia de una raza, para poder tener ellos nuevamente a poder habitar la tierra prometida y desde allí tener un Estado social de derecho. Un Estado con un territorio, un Estado con una población que era el pueblo de raza judía, un Estado con una normatividad, un Estado independientemente político, económico, tecnológico, que se identifique también con los demás estados que han nacido a través de la historia. En conclusión, el concepto de sionismo es un conjunto de principios, de normas de ética, de normas de valor, de normas filosóficas, de normas políticas, de normas de un concepto normativo, de un nacionalismo, de una política, de una tecnología y de una unidad entre una sola raza, la raza de los hebreos, la raza de los semitas, la raza de las 12 tribus de Israel. Tengan en cuenta esta parte muy importante que es, digamos, el concepto de sionista. En otras palabras, uno podría resumir que el sionismo es un conjunto de principios filosóficos, sociales, culturales, religiosos, políticos, económicos y normativos que dieron origen al Estado de Israel por petición de muchas naciones amigas ante la ONU, la Organización de Naciones Unidas, solicitada desde 1935 para que en 1937, en el mes de noviembre, la ONU, por mayoría de votos de los dignatarios que se congregaban en la ONU, aprobaran la resolución de la creación del Estado de Israel. Esto en 1947, en el mes de noviembre, para que luego, ya en 1948, el 14 de mayo, el gran líder judío Ben Gurión, primer ministro que fue, pues declarara la creación y la independencia del Estado de Israel. Entonces, espero que todas estas cositas queden claras para irlas diferenciando del judaísmo. Pero vamos ahora a mirar qué es realmente el judaísmo. El judaísmo ya es algo mucho más fácil para conceptualizarlo, porque nosotros ya conocemos. ¿Qué podríamos decir del judaísmo? Vamos a partir también de una parte conceptual. Y podríamos decir que el judaísmo o las 12 tribus de Israel o el pueblo de Israel, si ustedes lo quieren así, mejor entender, pues es resultado ¿de qué? De la voluntad soberana de Dios. De la voluntad soberana de Dios, que Él, conforme a su misericordia y amor por la humanidad, llamó a Abraham
para que él fuera el padre de esa nación, del pueblo de Israel, y para que esa nación del pueblo de Israel fuera el modelo para las demás naciones del mundo. Vea, aquí empezamos a hacer unas diferencias bastante marcadas y claras con el sionismo. ¿Qué podríamos también indicar de lo que es el judaísmo? Pues el judaísmo es, y ojo, la religión más antigua del mundo del monoteísmo. Esto es importante para irlo entendiendo. Es la religión más antigua del monoteísmo, es decir, el monoteísmo es creer en un solo Dios. Y como monoteísmo, el pueblo tenía que obedecer los pactos que Dios había dado a través de la historia, desde el pacto edénico, del pacto noénico, para llegar al pacto abrahámico. Y tenía que obedecer todos esos pactos anteriores para que el pueblo, unido en las 12 tribus de Israel, tuviesen una unidad en lo religioso, es decir, en la creencia de un solo Dios. Para que ese pueblo siguiera a un único Dios verdadero, porque era la voluntad de Dios, de que este pueblo, llamado por Dios, fuera el modelo de nación para las demás naciones del mundo. Y que estas 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, se sometieran a la voluntad de Dios de cumplir, como dije anteriormente, los pactos anteriores que dije, más el pacto sinaítico, el pacto de la ley. Dios le da la ley a Moisés y Moisés la da a conocer al pueblo. Esto es lo que realmente son las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Miremos que también el judaísmo es un conjunto, esto es muy importante, de creencias en la fe en un solo Dios verdadero. Es un conjunto de normas emanadas de la voluntad de Dios por la cual el pueblo debe regularse, debe dirigirse, debe cumplir. Es decir, es un conjunto de principios y valores, de doctrinas, de teologías, de conocimiento, ante todo, de un solo Dios verdadero, el judaísmo. Ellos siguen a un solo Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí estamos entendiendo lo que realmente es el pueblo de Israel. Debemos entender que el pueblo de Israel tiene su propia cultura, sus propias tradiciones, sus propias normas, sus propias leyes divinas. Y empezando por las leyes divinas, el judaísmo tiene como centro de su norma la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Esos son los 5 libros que forman el Pentateuco y que es la ley para el pueblo de Israel, es decir, para el judaísmo. Ahora, hay otra serie de normas específicas, los 10 mandamientos, las ordenanzas, todo lo que está en las Sagradas Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, que se llama el Taná, el cual el Taná retoma o comprende o inserta el Pentateuco. El Taná es todo el Antiguo Testamento. Pero también el judaísmo tiene una serie de recopilaciones de normas, son como la doctrina, son como los estudios de estos grandes maestros rabinos, que es también lo que es un conjunto de normas que se llama el
Talmud. ¿Se fija cómo es diferente lo del Estado de Israel con las normas que seguía el pueblo de Israel? Hago aquí como sopeso aquí en la parte solamente normativa. Mientras que el judaísmo se fundamenta en el Pentateuco, los 10 mandamientos, en todas las normas que están en el Antiguo Testamento, el Taná y también el Talmud, el Estado de Israel se regula por una constitución política que ellos crearon por democracia del pueblo y que la ponen en práctica y tienen un ministro y tienen también un presidente y tienen también como lo que nosotros llamamos aquí un congreso. Fíjese que es distinto, es distinto. Claro, mucho más adelante vamos a hacer algunas conexiones que puede haber entre el Estado de Israel y el judaísmo, o sea, el pueblo de Israel. Miremos qué otras cosas. Es muy importante mirar en el judaísmo que todas las, digamos, toda esta religión del judaísmo, toda esta religión del pueblo de Israel, se desprende directamente de los principios abrahámicos, de Abraham. De ahí se parte todo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que este pueblo judío se fundamenta también en sus principios culturales. El pueblo de Israel tiene una cultura muy propia. Fíjese que ellos siguen guardando algunas fiestas ceremoniales del Levítico. Ellos no consumen una serie de alimentos, especialmente unas carnes que tengan de animal que no tenga pezuña. Entonces eso es una serie muy propia de la cultura de ellos. Ellos tienen por ley siempre los diezmos. Ellos tienen siempre por costumbre en las ceremonias religiosas, bien sea de la presentación de un niño en el templo o la presentación de un niño, digamos, ya adolescente para servicio de Dios, o los matrimonios, todo es un ceremonial y eso es solamente parte de la cultura del judaísmo. De tal manera, amigo oyente, que hasta acá solamente hemos hablado de un preámbulo que nos lleva a entender, a estudiar y a examinar y a diferenciar con claridad lo que es el sionismo con el judaísmo, y hicimos una parte conceptual de lo que significa el sionismo y lo que significa el judaísmo. En el próximo programa iremos a hablar ya de un aspecto muy importante que es, digamos, como la naturaleza, la esencia, por qué existen estas instituciones a nivel mundial y cómo debemos entenderla. Porque hoy vamos a dejar acá solamente un preámbulo para ubicarnos en la necesidad de estudiar el sionismo y el judaísmo. En segundo lugar, la parte conceptual de lo que es el sionismo y lo que es el judaísmo. Bueno, hoy estamos por fuera de YouTube, toda vez que estamos haciendo o están haciendo unos ajustes técnicos. Pero a todos los que estuvieron en Facebook, gracias por la participación, ahí vemos muy buena participación. En WhatsApp también vimos buena participación. Espero que vuelvan a escuchar este tema, que es bien interesante y que en verdad es muy importante toda vez que hoy se requiere de un estudio verdadero en la posmodernidad. Que hay una persona que nos dice buenas tardes, una pregunta, entonces, en este tiempo, ¿cuál es la diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo de Israel? Gracias por la claridad. Gracias, hermano o hermana, por esta pregunta. En la próxima sesión, es decir, de hoy en 8 días,
vamos a hablar específicamente, entraré a dar contestación de esa pregunta bien interesante. Bueno, gracias a todos los oyentes. En el control máster, Lorena, quien les habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad.